¿Y qué es lo que hemos visto en la última prédica, la semana pasada, en San Juan capítulo 1, cuando hablamos de los discípulos? Que Jesús está llamando a los primeros discípulos en el libro 1 de San Juan. Y el primer discípulo y el segundo discípulo que llamó, bueno, ni los llamó. ¿Cómo llegaron los primeros dos discípulos a donde Jesús? Porque ya la tarea de Juan Bautista había terminado. El propósito de la vida de Juan Bautista fue una sola: bautizar hasta que bautizara aquel sobre el cual llegaría el Espíritu Santo y se quedara sobre él. Y eso pasó. Ya el Mesías había sido identificado. Y solo porque Dios le dijo a Juan que tenía que bautizar hasta ese momento, sabía que es lo que tenía que hacer. Así que cuando llegan los sacerdotes y los levitas a interrogar a Juan, más bien Juan Bautista le dice: señores, ustedes ya deben saber quién es el Mesías, si ya fue manifestado. Y cuando le reclamaron que por qué está bautizando, dice: mire, yo solo soy aquel del que habla Isaías, que va a aplanar el camino del Señor, y ese ya vino. Entonces se van los sacerdotes, llega Jesús el segundo día, y él está avisándole a sus discípulos: miren, ahí viene el Cordero de Dios. Ahora el tercer día, y de lo que hablamos la semana pasada, fue el cambio posicional, donde los dos discípulos que caminaban con Juan Bautista, cuando Juan Bautista dice: mire, ahí viene, ahí camina, mire, ese es. ¿Qué hacen los dos discípulos de Juan Bautista? Se van con Jesús. Cambian físicamente su posición de estar al lado de Juan el Bautista y se van con Jesús. Pero también dejan de ser posicionalmente discípulos de Juan Bautista y ahora son discípulos de Jesús. ¿Cómo se llamaban esos dos discípulos? Andrés y Andrés y Andrés y Andrés y Juan. Andrés y Juan. ¿Y cuál Juan? El apóstol, porque el Bautista tenía los dos se van, el Bautista ahí queda. Ya no se escucha del Bautista hasta que está encarcelado y manda a llamar a los discípulos para preguntar a Jesús si realmente es el Mesías, porque no está pasando lo que pensaba que iba a pasar. Y Jesús le dice: mire, pregúntelos o díganle lo que está pasando, los milagros que están viendo. Así que Juan Bautista desaparece del escenario y ahora es Jesús y son los primeros dos discípulos. Juan el apóstol, que es el que escribe aquí este libro, y por eso no se nombra a él mismo. Él no dice: mire, yo Juan aquí que ya. No, él solo dice: habían dos y uno de ellos es Andrés. Y el otro es Juan. Así que Juan, el apóstol que escribe San Juan y el Apocalipsis, y Andrés. Así que ahí tenemos los dos primeros discípulos. Ahora sigue el siguiente. Andrés, ¿qué hace? Se va a donde su hermano, que se llama Pedro. No, ¿cómo se llama el hermano? Simón. Simón llega a donde Jesús y Jesús le dice: y ahora te vas a llamar Pedro, Cefas, Pedro. Así que Simón Pedro es el tercero. Aleluya. Ahí caminan y ahí hay un muchacho que se llama Felipe. Así que el cuarto es Felipe. Y Jesús le dice: ven y seguidme. ¿Y qué hace Felipe? Lo sigue. No hay más nada que el mandato: sígame. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 43, donde dice:
El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Punto. Eso es todo. Eso es todo. Sígueme. ¿A cuántos de ustedes le han dicho a alguien, mire, síguele a Jesús? Porque eso estamos llamados. ¿Eh? Y de ahí, Felipe halla a Natanael. Y ahí nos quedamos en la última prédica. Así que, amados hermanos, el día de hoy seguimos con la parte de los primeros discípulos. San Juan capítulo 1, verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí la semana pasada hablamos de todos los pasajes donde está escrito en la ley y en los profetas las profecías de Jesús. Ahí vimos en Zacarías 9:9 que se habla de que él tiene que entrar a Jerusalén sobre un asno, que es el domingo de Ramos. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y también aquí, hermanos, ¿cuántas veces hemos despreciado a personas simplemente por de dónde vienen o su apariencia? Porque no tienen físicamente la perfección que nosotros pensamos que debe tener un siervo de Dios. Y como dice la palabra, de lo más bajo y de lo más vil sacó y lo hizo lo más precioso. Así que nunca despreciemos una persona porque nunca sabemos quién realmente es. Amén. ¿Okay? Y le dijo a Felipe, ven y ve. Tú mismo tienes que venir y tienes que ser testigo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Qué testimonio! Imagínense que ustedes llegan a una iglesia y que el pastor de atrás diga, uy, mire, aquí viene el de la iglesia de la hermana Reina. Allá y en esta gente no hay engaño. ¿Y qué más dice? Un verdadero siervo de Dios. ¿Quién no quiere que se habla así de uno? ¿Y ustedes por qué creen que el Señor manda a la hermana Reina que se vaya a las montañas a pelearse con las personas y con los demonios? Porque el reino celestial, tanto el de nuestro Señor Jesús como el del enemigo, saben que cuando llega esta señora, aparenta como aparenta, pero llega porque en ella no hay engaño. Ella habla la palabra de Dios. Y señores, alístense, porque ella sí se quita la faja y fajea a los pobres niños. Entonces, hermanos, el mundo espiritual y el mundo humano tiene que saber quiénes somos nosotros. Y como dijo ella hace un momento, si se sabe si alguien tiene doble cara, si en los ojos se le ve. Hermanos, procuremos vivir una vida para que la gente diga, mire, ahí viene un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿Cuántos de ustedes todavía dudan que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo los conocen íntimamente? Que se conocen todo de ustedes. Sus pensamientos, sus temores, sus victorias, sus luchas, sus dudas, sus debilidades. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Así que de todo esto yo lo conozco. Es que no hay nada que puedas esconder de mí. Nada puedes esconder de mí.
y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Y acaso ustedes creen que ustedes se pueden esconder delante de Jehová y de Jesús? Antes que ustedes se levantan en la mañana, ya te ve Dios. Cuando te levantas, ya sabe con qué actitud te vas a levantar. Si te ve. Aleluya. No te puedes esconder, yo no me puedo esconder. Respondió Natanael y le dijo, Rabí. Y mire cómo le responde. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Y en base a qué? En base a que el mismo Natanael, por la palabra de Jesús, por lo que le profetizó, que sabía lo que estaba pasando en la vida de él, y que conocía el carácter de Natanael. Es que le conocía toda la complejidad, le conocía lo íntimo, lo interno y le conocía lo físico donde estaba sentado. Y hasta sabía en que estaba meditando Natanael. ¿Y cómo sabemos? Porque vamos a la siguiente parte. Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores de estas verás. Amados, cuando nosotros vamos a ministrar, cosas mayores que estas veremos. Amén. Cuando yo estuve aquí con ustedes 4 horas, y ustedes mismos aquí adelante dibujaron, ustedes mismos trabajaron, ¿y acaso no vieron el amor el uno por el otro? ¿Acaso no vieron como sus hijos saben quiénes son ustedes y cuánto los aman? Porque eso es lo maravilloso. Y miren, cuando lavaron los pies, ¿y acaso no era bonito ver cómo los niños saben quiénes son sus papás? Ninguno se equivocó. Ninguno se fue al equivocado. Y hasta que le tenían que quitar los zapatos. Todito. Santo ¿Eh? Amén. Amados, cuando nosotros empezamos a ministrar a otros, es cuando vemos la gloria de Dios y vemos el poder de Jehová. Y aquí el jueves, si eso fue algo que me tenía ahí flotando en una nube hasta prácticamente hoy en la mañana, que dije, ay, son las 6, me tengo que levantar, aunque estoy agotado, aunque estoy realmente cansado, con todo lo que he hecho este fin de semana, estoy drenado. Pero hermanos, estamos para ministrar. Cosas mayores de estas verás. Yo quiero que cada uno de ustedes vean cosas mayores. Amén. Estamos viendo esto ya en algunos de ustedes. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces nosotros ya hablamos que Daniel en sus profecías en el capítulo 7 habla del Hijo de Hombre, que es el Hijo de Dios. Así que cada vez que ustedes escuchan la frase Hijo del Hombre, se sabe que se refiere a la profecía de Daniel y que habla del Mesías. El Mesías es el mismo que el Cristo, que es el mismo que el ungido. La misma palabra, solo que en 3 lenguajes diferentes. Se sabe que cuando habla del Hijo del Hombre, habla del Hijo de Dios. Ajá, ¿y qué es lo que ve subir y descender sobre el Hijo del Hombre? Ángeles. ¿Quién más vio el cielo abierto y ángeles subiendo y bajando? Jacob. Jacob estaba dormido y tuvo un sueño. El cielo se abre, hay una escalera que va de donde está Jacob al cielo. ¿Y qué sube y qué baja? Ángeles.
Entonces, ¿qué es lo que podemos saber y qué es lo que sabe Jesús? ¿Por qué Jesús usa ese ejemplo con Natanael? ¿En qué estaba meditando Natanael? Posiblemente Natanael o probablemente Natanael estaba meditando en ver al Hijo del Hombre, en ver los ángeles descender. Y Jesús mismo le dice, mira, si yo ya te conocí, yo ya sé en lo que estás pensando, yo sé en lo que estás meditando. Yo sé de qué tenés sed, de conocer a aquel. Y mire, yo soy. Y Natanael lo reconoce inmediatamente. Así que este fin de semana, amados, yo fui al sur, a la playa, a gozar ahí dos días. Y yo pensaba que me iba a relajar, pero a trabajar, porque la gente que yo llevan a un varón de 21 años. Y lo quedo viendo, y ahí tenía el pelo así paradito, aquí todo rapado, con sus lentes, parecía medio menso, y entonces nos ponemos a hablar, y digo, bueno, ¿y tú qué estudias? Yo soy abogado. Ay, Señor, me acordé que había leído acerca de no despreciar a la gente, que uno muchas veces se equivoca. Amén. Ajá, por la apariencia. Y le digo, ¿y en qué área? Entonces me dice, ay, Señor, es que ese día sí va, ya veo que ese día va a ser de los buenos. Ajá, dice penalista, aunque ya me dijeron, si te metas a lo penal no vas a vivir mucho. Y le dije, lo mismo le dicen de los pastores. Nos metamos a la guerra espiritual y nos van a hacer tucos. No, mientras caminamos en el poder de Jehová, caminamos hasta que Jehová dice, hasta acá. ¿Eh? Sí, así sencillo. Y empezamos a hablar acerca de la ley y acerca de naciones. Empezamos a hablar de la guerra de Ucrania con Rusia. Hablamos de hablar del convenio de Versalles. Empezamos a hablar de política y de repente yo quedé con la boca abierta de todo lo que se sabía ese muchacho. Brillante. Pero le pregunto, ¿qué vino primero? ¿La ley o la nación? Ustedes todos saben, ¿qué vino primero? La ley. Y él me dice la nación. Ajá, y le digo, sentate muchacho. Ahí sí lo escribí. Sentate muchacho. Ok. Y todo lo que ustedes aprendieron, y todo lo que hablamos del Éxodo, yo le dije, miren, Jehová sacó al pueblo de la esclavitud y le iba a dar la tierra prometida. Y en el proceso, todo el proceso que ustedes ya se conocen. Y le dije, primero vino la ley en general, los 10 mandamientos, después el reglamento. Y después el pueblo tenía que ratificarlo. Y después lo escribió. Y al final le entregó la tierra y lo hizo nación. Y me queda viendo y me dice, pero mire si eso es lo que aprendimos en la universidad. Y le digo, ¿y acaso vos crees que es algo nuevo que se inventaron aquí en la U? Hace 6,000 años, eso ya estaba diseñado. Por eso yo puedo decir que la ley vino primero. Y me dice, uy, qué increíble. Y le digo, ¿y vos quién crees que establece la ley? Allá no supo, pero Dios. ¿Y cómo sabemos que hay un Dios? Juana dice, yo creo. No, tú eres abogado, tú no puedes creer. ¿Los abogados en qué se basan? En hechos y evidencias. Así que tiene que haber evidencia. Pues para terminar esta parte del mensaje, porque si no vamos a estar aquí hasta el otro domingo, lo llevé
de la creación hasta acabar con la ley, la nación de Israel y todo lo que está pasando en el mundo. A un muchacho de 21 años. Y quedó con la boca abierta de lo que está estudiando hoy en la U, si ya los procedimientos han existido desde hace 6,000 años. Y según la U, y según lo que aprende, hasta ahorita. Entonces, hermanos, los discípulos, Natanael, ¿por qué creyó en Jesús? Por lo que le mostró. Le mostró que se sabe todo de él. Le mostró que desde que estaba sentado debajo de la higuera, meditando en Jacob, que ya todo se lo sabe. Y la respuesta, pero así en segundos es. ¿Qué le dijo Natanael a Jesús? Tú eres El rey de Israel. ¿ah? El rey de Israel. ¿Y qué más? Tú eres el Cristo. El Cristo, le dijo Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, a la medida que vamos comunicando lo que está en la palabra, no hay otra respuesta de que la gente diga, tú eres el Hijo de Dios. Y por eso es importante hablar con la gente, comunicar nuestra fe, pero también tener los conocimientos, por eso están ustedes acá, para que la gente al final diga, a este le vamos a seguir. Solo que este es Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos discípulos tenemos? 5. 5. Juan Andrés, Simón Pedro, Felipe, que trae a Natanael. Amén. Y aquí termina la primera fase.